Hola, ¿cómo están? En esta lectura diaria a redes neuronales, hoy estamos leyendo la página 306 de Aurélien Guérón en su libro Manos a la obra al Machine Learning. Este libro, Hanon, Machine Learning with Sklearn, Keras and TensorFlow, Concept Tools and Techniques to Build Intelligent Systems. Esta es la versión temprana antes de publicación de esta segunda edición de este libro y hoy quiero hablarles sobre neuronas biológicas. Nos dijeron que antes de hablar sobre neuronas artificiales, echemos un vistazo rápido a una neurona biológica representada en la siguiente figura. Aquí la neurona tiene unas dendritas que a manera de entradas, un núcleo, un axón y unas ramificaciones que a manera de salidas. Entonces, nos muestra acá el paralelo con la neurona biológica, la neurona artificial, en la que la podemos ver como una función que tiene de x0 a xn entradas que se multiplican por unos pesos a través de una función lineal z y luego lo que sale de los valores obtenidos de esa suma ponderada a través de la función lineal pasa luego a una función de activación y luego ya a la salida. Entonces así tendremos un paralelo entre las entradas serían las dendritas, eh, en el núcleo estaría la función lineal y la función de activación y ya en la salida sería posterior al axón, a manera de esta analogía en la parte izquierda. Esta es una célula de aspecto peculiar que se encuentra principalmente en la corteza cerebral de los animales como tu cerebro. Está compuesta por un cuerpo celular que contiene el núcleo y la mayoría de los componentes complejos de la célula, así como por múltiples prolongaciones ramificadas llamadas dendritas y una extensión muy larga llamada axón. La longitud del axón puede ser solo unas pocas veces mayor que el cuerpo celular o hasta decenas de miles de veces más larga. Cerca de su extremo, el axón se divide en numerosas ramificaciones llamadas telodendrias. Entonces, dendritas son las entradas y las telodendrias son las salidas. Y los extremos de estas ramas y en los extremos de estas ramas hay pequeñas estructuras denominadas terminales sinápticas o simplemente sinapsis que están conectadas a las dendritas o directamente al cuerpo celular de otras neuronas. Las neuronas biológicas reciben impulsos eléctricos breves llamados señales de otras neuronas a través de esta sinapsis. Cuando una neurona recibe una cantidad suficiente de señales de otras neuronas, en unos pocos milisegundos dispara sus propias señales. Así, las neuronas biológicas individuales parecen comportarse de una manera bastante simple, pero están organizadas en una vasta red de miles de millones de neuronas, cada una conectada típicamente a miles de otras. Cálculos altamente complejos pueden ser realizados por una red extensa de neuronas relativamente simples, de manera similar como un complejo hormiguero puede surgir del esfuerzo combinado de hormigas simples. La arquitectura de las redes neuronales biológicas, o BNN, sigue siendo objeto de investigación activa, pero algunas partes del cerebro han sido mapeadas y parece que las neuronas a menudo se organizan en capas consecutivas, como se muestra en esta figura. Entonces que tenemos una neurona acá, una fila de neuronas conectadas con otra fila de manera secuencial de neuronas, en las que entonces tendríamos aquí las dendritas que se pegan a los telodendrias de las que siguen. Aquí nos muestra una configuración multicapa de una red neuronal biológica de un corte humano. Y ahora veamos, después de esta lectura, la práctica de codificación en Python en esta lectura con enfoque práctico. Entonces, en este diseño de práctica de Python relacionado con el tema de neuronas biológicas y redes neuronales artificiales, utilizando las librerías NumPy y Matplotlib para visualizar conceptos de Deep Learning.
Entonces aquí está la práctica, simulando una neurona artificial y una red simple. Los objetivos entonces serán implementar una neurona artificial basada en el modelo de McCulloch y Pitch y crear una red neuronal de una capa llamada perceptrón para una compuerta lógica y visualizar el proceso de activación y la función de pérdida. Entonces, implementemos la red neuronal. Entonces, importamos NumPy y Matplotlib, como es usual, con import NumPy ASNP y con import matplotlib.pyplot ASPLT y corremos el código. En el entorno de Python que vamos a implementar, vamos a crear uno nuevo aquí con la terminal. Entonces, aquí vamos a crear uno nuevo con versión de Python 3.11. Entonces, aquí la inteligencia artificial nos dice, bueno, Python 3.11-m vn.vn. Entonces, vamos a crear uno. Entonces, lo vamos a crear aquí con Python 3.11 para que sea versión 3.11. Ya vamos en la 3.13. -m vn.vn. -m -m vn.vn. Entonces el nombre del virtual environment va a ser .vm, lo vamos a crear con VM y vamos a crear un entorno de Python con versión 3.11 que sí es compatible con TensorFlow, porque TensorFlow todavía no está actualizado para las nuevas versiones de Python. Entonces aquí creamos el virtual environment, aquí nos dice que no lo quiere crear. El último término Python 3.11 no se reconoce como nombre del cmdlet. Entonces tenemos problemas para poder instalarlo. Miremos acá Python 3.11. Vamos a ver cómo instalar versión 3.11 desde acá. Yo creo que vamos a ver si yendo a extensions le decimos Python 3.11, a ver si él nos da una opción de cómo instalar desde VS Code a una versión Python 3.11. Parece que no, al menos así como lo he escrito acá, no. Python solito sí me aparece, Python Extension Path. Bueno, convendría uno como de qué manera poder instalar la versión 3.11. Porque parece ser que a través de la terminal bueno, vamos a ver si vamos a ponerle aquí un nuevo terminal y yo le digo aquí Python 3.11, vamos a ver si no, de todas maneras no me lo deja crear a través de Visual Studio Code. Entonces preguntémosle a ver si hay alguna manera de resolver este problema. Entonces, que me ayude, ayúdame a resolver el siguiente problema y le escribo el problema acá entre comillas dobles. Bueno, pues ¿qué obtengo? Obtengo al tratar de crear un virtual environment con versión de Python 3.11 a través de la terminal PowerShell de VS Code. Vamos a ver si así nos puede ayudar, porque esta competencia para crear virtual environments particulares es una que considero que hay que construir. El error ocurre porque PowerShell no reconoce el comando Python 3.11, ya que en Windows los ejecutables de Python se instalan generalmente como Python o Py,
y aquí te muestro cómo resolverlo. Resolución para crear un Virtual Environment con Python 3.11 en Windows, VS Code más PowerShell. Verifica que Python 3.11 esté instalado correctamente. Entonces hay que tenerlo instalado. Abre PowerShell y ejecuta py-list. Y vamos a ponerle aquí py-list. Vamos a ponerle aquí py-list. Entonces aquí me dice que tengo 3.12 y 3.13 y 3.12. La versión 3.13 y 3.12. Entonces no tengo la 3.11. Si no aparece, entonces descárgalo e instálalo manualmente. Asegúrate de marcar Add Python to Pad. Add Python to Pad. Entonces vamos a ir aquí a Python, donde él nos lleva, y le vamos a decir que creemos Python 3.11, Python 3.11, vamos a ver si él, si él nos lo deja darle acá directamente o tenemos que darle por acá. PEP 3. Eso yo creo que es las normas de Python y aquí es looking for a specific release version y aquí le pido 3.11, la versión 3.11, yo creo que esta 3.11 podría ser descargar y esta versión 3.11. Esta es la Release of Python 3.11. Vamos a ver si el obtener la última y la 3.11. ¿Cómo podríamos obtener la 3.11? Get the latest release of 3.13. No, esa no. 3.11.13. Bueno, por aquí. Bueno, downloads. Bueno, download 3.13.5. No, esa no es la que queremos. 3.13.5 no, sino la 3.11. Vamos a ver si devolviéndonos, a ver si obtenemos la 3.11. 3.11.11. Descarguemos esta a ver. Download. ¿Qué será lo que me acuerdo a Release Calendar Specific PC 664 Python 3.11 está ahora en Security Fixed Only Stage of the Life Cycle. Vamos a ponerle aquí en versión española a ver. Entonces, según el calendario de lanzamiento específico en PEP 664, Python 3.11 se encuentra actualmente en la fase de solo correcciones de seguridad de su ciclo de vida. La rama 3.11 solo acepta correcciones de seguridad y estas se publican de forma irregular solo en el formato fuente hasta octubre de 2027. Python 3.11 ya no recibe correcciones de errores con regularidad y ya no se proporcionan instaladores binarios. 3.11.9 fue la última versión completa de Python 3.11 con correcciones de errores e instalaciones binarias. Registro de cambios completos, archivo TAR de código fuente comprimido. De pronto es que lo debemos de obtener desde aquí. Vamos a ver si ya parece ser que ahí sí. Los archivos se obtienen desde ese archivo TAR de código fuente comprimido. Entonces para instalar Python 3.11. Y así ya yo me voy a dedicar a hacer esto para ver si logro instalar y así poder tener TensorFlow para la práctica de codificación. Entonces, para esa práctica de codificación veremos que hay que aprender a definir la función extend function y la
artificial neuron, o sea que, aunque me gustaría que fuera primero la artificial neuron, pero aquí nos dice, bueno, primero la función de activación, step function, en la que retorna un 1 para una entrada X, retorna un 1 si X es mayor o igual que 0 y 0 en otro caso. Entonces, la función de paso siempre es una función de valores 1 o 0 y devolverá un 1 si el X que le entra es no negativo y devolverá un 0 si el X es de entrada es negativo. Entonces, es una función de valor real y la neurona será una función que tiene una entrada, unos pesos y un término de sesgo, bias. Y la suma de pesos va a ser el producto escalar entre las entradas y los pesos más el término de sesgo y me va a retornar la composición de la función de paso o step function con la suma de los pesos. Entonces eso va a ser la forma en que él nos va a trabajar eh, nos va a trabajar una neurona, primero una función, step function, y luego una artificial neuron. Y aquí para crear los entornos de Python buscamos que tengamos 3.11 y todavía no lo tenemos, entonces tenemos que tenerlo instalado para poder que podamos crear el Virtual Environment seleccionando Python 3.11, que es el que vamos a necesitar. Entonces, bueno, hasta ahora tenemos la lectura de esta. Aquí ya nos tiene un ejemplo de vector de pesos y un término de sesgo menos 1.5 o umbral de activación. Y para la prueba, entonces, él nos pone como, bueno, pues probamos con esta lista de Python de entradas 00, 01, 10 y 11 y él, con un ciclo para, moviéndose a través de las entradas, va a evaluar cada entrada, la va a volver un arreglo en NumPy y evalúa Artificial Neuron en esa entrada con ese vector de pesos y el vector de sesgo para el umbral de decisión y me va a imprimir en cada caso la entrada y la salida. La entrada X y la salida, pero con este formato. Nos va a entrar entrada y salida. Y así nos va a correr ese para mostrarnos de que a 00 nos va a dar un 0, a 01 nos va a dar un 0, a 10 nos va a dar un 0 y a 11 nos va a dar un 1. O sea que va a ser esta neurona va a imitar a la compuerta AND en electrónica que vimos en este curso de lógica también, que di este semestre. Y después nos va a mostrar cómo construir una red neuronal de una sola capa llamada perceptron, pero para una compuerta llamada OR. Entonces aquí nos muestra que X va a ser las entradas 00, 01, 10 y 11 y las salidas van a ser 0, 1, 1, 1 porque la OR es casi siempre verdadera o casi siempre 1 y solamente es falsa o solamente es 0 cuando ambas entradas son 0, 0. Así vamos a tener para 0, 0 obtendremos un 0 y para las demás vamos a obtener un 1. Esa va a ser un perceptrón y cómo lo va a implementar. Entonces, pues establece una semilla aleatoria con np.random.6 en 42, el vector de pesos, que va a ser random.rand de 2, o sea, el vector de pesos lo vamos a coger aleatoriamente, y un bias con random.rand también, o sea, de manera aleatoria, un número aleatorio en 0,1 y aquí dos números aleatorios en 0,1. Y learning rate, la tasa de aprendizaje va a ser de 0.1 y 10 épocas. Y luego va con un ciclo para anidado, moviéndose por las épocas y con un i moviéndose a través del rango con la longitud de las x. Vamos a establecer una predicción a través de evaluar la función de paso en el producto escalar entre x de y, los pesos más el bias. X de y, los pesos más el bias. Y eso va a ser una predicción. El error va a ser el error no va a ser la diferencia entre y la predicción y los pesos van a ir cambiando, van a ir siendo actualizados
de esta manera, learning rate por el error más XY. Y el término de sesgo también va a ir siendo actualizado con learning rate punto error. Entonces así tendremos entonces un sistema, una evolución de un sistema que va aprendiendo porque calcula el error y de acuerdo a ese error calcula un nuevo vector de pesos para ir mejorando las predicciones, el vector de pesos y el vector de sesgo. Eh, entonces esto va a ser muy interesante ver efectivamente esto ya, pero lo tenemos que hacer cuando ya tengamos nuestro virtual environment organizadito con Python 3.11. Vamos a ver si aquí no lo bajó Python 3.11. Ahora aquí le vamos a dar, todavía no lo ha bajado, todavía se demora. Vamos a ver si todavía le falta un poquitico, ya casi termina. Me dice que todavía le falta un poquitico para poderlo terminar en este problema de crear un virtual environment con versión 3.11, porque la versión 3.11 de Python es la que es compatible con TensorFlow hasta este momento de 21 de junio de 2025. Pues aquí vamos a ver si ya aquí selecciono la aplicación para abrir el TAR. Entonces vamos a hacerlo con WinRAR, a ver, solo una vez. Y aquí no lo abrió 3.11. Y vamos a ver si nos dice con cuál debemos instalar, correr para poder instalar. Será este. Y deseas permitir archivos que no son de confianza, a abrir, recordar esta decisión para todas las áreas de trabajo, a abrir. Aquí no lo abrió. Y entonces está todo un código Python, pero no nos muestra cómo es que vamos a instalar efectivamente esta versión de Python. Setup.python.py. Veremos a ver si acá está el ejecutable para poder instalar esta versión de Python. Pareciera que aquí no hay nada de eso. Miremos a ver si hay que extraer en descargas, aceptar. Ya que lo extrajo, vamos a preguntarle qué es lo que deberíamos hacerle para que él ya ahora sí nos instale, que está setup, nos abre el mismo archivo, pero no nos corre todavía para, para que efectivamente instalemos esta versión 3.11. Vamos a ver. No veo todavía como que de qué manera. Hay que seguirlo revisando para poder instalar esta versión 3.11 y crear el Virtual Environment con versión 3.11 de Python. Siempre me ha dado como dificultad, efectivamente, cuando me toca crear un Virtual Environment con una versión de Python anterior a las nuevas que hay hasta ahora, que ya vamos en la 3.13. Vamos a ver cómo podríamos hacer esto si ya lo instalamos. Yo de todas maneras en el siguiente video les mostraré entonces cómo seguir como con este problema y les agradezco mucho.